Bienvenidos a un viaje a través de las antiguas leyes y costumbres del pueblo de Israel, tal como fueron reveladas a Moisés en el desierto. Estas directrices no eran meras reglas, sino un camino hacia la santidad, la justicia y la preservación de la presencia divina en medio de la comunidad. Cada mandamiento, cada ritual tenía un propósito profundo: mantener puro el campamento, reflejar la naturaleza de Dios y asegurar la armonía entre el pueblo y su Creador. Hoy exploraremos tres aspectos fundamentales de estas leyes: la purificación del campamento, los principios de restitución por el daño causado y un ritual extraordinario para resolver la sospecha de infidelidad. El Señor, en su infinita sabiduría, instruyó a Moisés con una claridad inconfundible. Su presencia habitaba en el corazón del campamento de Israel, y para que esa presencia no fuera profanada, era esencial mantener un estado de pureza ritual. Por ello, se dictó una ley fundamental: la expulsión temporal de aquellos que se encontraban en un estado de impureza específica. El mandato era claro: manda a los israelitas que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de blenorrea y a todos los que se han vuelto impuros a causa de un cadáver. Esta no era una medida de castigo o rechazo permanente, sino una salvaguarda para la santidad del espacio donde Dios mismo residía. Imaginemos la escena: un vasto campamento, el tabernáculo en su centro, la nube de la gloria divina cubriéndolo. La cercanía de lo sagrado exigía una separación de aquello que por su naturaleza era considerado impuro. Los leprosos, afligidos por una enfermedad visible y contagiosa, eran apartados no solo por razones de salud pública, sino porque su condición los hacía ritualmente impuros. Su piel, su cuerpo, reflejaban una ruptura con la plenitud de la vida. De manera similar, aquellos con blenorrea, una secreción corporal, eran considerados impuros, ya que cualquier flujo inusual del cuerpo se asociaba con una pérdida de vitalidad y pureza. Y, por supuesto, el contacto con un cadáver, la manifestación más palpable de la muerte, era la fuente de impureza más grave, pues la muerte es la antítesis de la vida que Dios representa. La instrucción divina no hacía distinción de género: alejen tanto a los hombres como a las mujeres. La pureza era un requisito universal para todos los miembros de la comunidad. El objetivo era inequívoco: para que no hagan impuro el campamento de aquellos entre quienes yo habito. La presencia de Dios era el tesoro más grande de Israel, y su protección era primordial. Este acto de separación, aunque pudiera parecer duro, era un recordatorio constante de la santidad de Dios y de la necesidad de que su pueblo reflejara esa santidad. No se trataba de un exilio permanente, sino de una cuarentena ritual, hasta que la persona pudiera ser purificada y reintegrada a la comunidad. Era una lección sobre la importancia de la limpieza, tanto física como espiritual, en la vida de un pueblo llamado a ser santo. Y así, con obediencia y reverencia, los israelitas cumplieron el mandato. Alejaron del campamento a los impuros, tal como el Señor le había dicho a Moisés. Este acto colectivo de obediencia reforzaba la identidad del pueblo como una nación santa, apartada para Dios. Más allá de la pureza ritual, la justicia y la integridad moral eran pilares fundamentales de la sociedad israelita. El Señor, a través de Moisés, estableció leyes claras sobre la restitución, reconociendo que las faltas humanas no solo afectaban a la víctima, sino que también constituían una infidelidad hacia Dios mismo. El Señor dijo a Moisés:
habla en estos términos a los israelitas. Si un hombre o una mujer cometen una falta en perjuicio de otro, mostrándose así infieles al Señor, esa persona es culpable. Aquí se subraya un principio crucial. Cualquier daño infligido a un prójimo era, en última instancia, una ofensa contra Dios, quien es el garante de la justicia y el orden. La culpa no era solo social, sino también espiritual. Cuando alguien reconocía su error, el camino hacia la reconciliación y la redención era preciso. La ley exigía una confesión sincera. Ellos confesarán el pecado que han cometido. Este acto de humildad era el primer paso, pero la confesión por sí sola no era suficiente. Debía ir acompañada de una acción tangible, y restituirán la suma total a aquel a quien ocasionaron el perjuicio, añadiendo además una quinta parte de su valor. Esta quinta parte adicional, un 20% extra, no era un mero recargo, sino un símbolo poderoso. Representaba la seriedad del daño causado, la voluntad de ir más allá de la simple compensación y de restaurar plenamente la relación. Era una forma de disuadir el engaño y de asegurar que la víctima fuera compensada generosamente por el sufrimiento o la pérdida. Pero, ¿qué sucedía si la persona perjudicada ya no estaba viva o no tenía parientes cercanos a quienes se pudiera devolver la restitución? La ley preveía esta situación, asegurando que la justicia siempre prevaleciera y que la ofensa contra Dios fuera reconocida. Si ese hombre no tiene ningún pariente cercano a quien se le pueda restituir, la suma será devuelta al Señor y entregada al sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual se practicará el rito de expiación en favor de esa persona. En este caso, la restitución se convertía en una ofrenda directa a Dios, administrada por el sacerdote. El carnero de la expiación era crucial. Simbolizaba el sacrificio necesario para cubrir el pecado y restaurar la relación con Dios. Era un recordatorio de que, incluso cuando no había una víctima humana directa a quien compensar, la ofensa espiritual permanecía y requería un acto de reconciliación divina. Estas leyes también abordaban el sustento de los sacerdotes, quienes dedicaban sus vidas al servicio del tabernáculo y a la mediación entre Dios y el pueblo. Y cualquier ofrenda de dones sagrados que los israelitas presenten al sacerdote será para él. Esto incluía porciones de sacrificios y otras ofrendas que el pueblo traía. Cada sacerdote podrá disponer de sus propios dones sagrados. Cada uno guardará para él lo que reciba. Esta disposición aseguraba que los sacerdotes tuvieran los medios para vivir y cumplir con sus deberes, sin tener que preocuparse por el sustento material, permitiéndoles concentrarse en su servicio espiritual. Así, las leyes de restitución no solo buscaban reparar el daño material, sino también restaurar la integridad moral del individuo, la armonía de la comunidad y la relación sagrada con Dios. Eran un testimonio de la importancia de la responsabilidad personal y la justicia divina en cada aspecto de la vida. Quizás uno de los rituales más complejos y enigmáticos de la ley mosaica es el que aborda la dolorosa cuestión de la sospecha de infidelidad conyugal. En una sociedad donde la fidelidad matrimonial era un pilar fundamental, la sospecha sin pruebas podía destruir una familia y una reputación. Para resolver estas situaciones delicadas, donde no había testigos ni evidencia clara, el Señor instituyó un rito extraordinario, un juicio divino conocido como el rito de las aguas amargas. El Señor dijo a Moisés: «Habla en estos términos a los israelitas.
Cuando una mujer se aparta del camino y es infiel a su esposo, teniendo relaciones con otro hombre, y su marido no llega a enterarse, porque ella se deshonró ocultamente y no hay testigos, ni fue sorprendida en el acto. Aquí se describe la situación: una infidelidad secreta, sin pruebas humanas. La ley también consideraba el tormento del esposo si el hombre tiene un arrebato de celos y siente celos de su mujer, que realmente se ha deshonrado, o bien si un hombre siente celos de mujer a pesar de que ella es inocente. Los celos, ya fueran justificados o infundados, eran una fuerza destructiva. Este ritual ofrecía una vía para la verdad, protegiendo tanto al esposo de la incertidumbre como a la mujer de una acusación injusta. En estos casos, el esposo debía llevar a su mujer ante el sacerdote. Como ofrenda por ella, presentaría la 10ª parte de una medida de harina de cebada. Esta ofrenda era peculiar, pero no derramará aceite sobre esa ofrenda ni le añadirá incienso, porque se trata de una oblación motivada por los celos, de una oblación conmemorativa que debe recordar un delito. La ausencia de aceite, símbolo de alegría y bendición, e incienso, símbolo de oración y dulzura, indicaba la naturaleza sombría y dolorosa de la situación, una ofrenda sin gozo, que recordaba una posible transgresión. El sacerdote, con solemnidad, haría que la mujer se acercara y compareciera delante del Señor, es decir, ante el tabernáculo, el lugar de la presencia divina. Luego, en un recipiente de barro, recogería agua consagrada y echaría sobre ella un poco de polvo, tomado del suelo de la morada. El agua, símbolo de vida y purificación, se mezclaba con el polvo del lugar santo, infundiéndole un poder místico y divino. Con la mujer de pie ante el Señor, el sacerdote le descubriría la cabeza, un gesto de humillación y vulnerabilidad, y colocaría en sus manos la oblación de cebada. Él, por su parte, sostendría las aguas amargas portadoras de maldición. Entonces, el sacerdote pronunciaría un conjuro solemne, una especie de juramento divino. Si desde que estás bajo la potestad de tu marido, ningún hombre se ha acostado contigo, si no te has apartado del buen camino, ni te has deshonrado, que estas aguas amargas, portadoras de maldición, no te hagan ningún daño. Era una invocación a la justicia divina. Pero si la mujer había sido infiel, el conjuro continuaba con una terrible maldición. Pero si te has apartado del buen camino mientras estabas bajo la potestad de tu marido, si te has deshonrado, y si un hombre que no es tu esposo ha tenido relaciones contigo, aquí el sacerdote deberá conjurar a la mujer con el juramento imprecatorio, que el Señor haga de ti un ejemplo de maldición e imprecación en medio de tu pueblo, volviéndote estéril e hinchando tu vientre. Que estas aguas portadoras de maldición penetren en tus entrañas, para que se hinche tu vientre y te vuelvas estéril. La mujer debía responder: Amén, amén, aceptando así las consecuencias divinas de su juramento. Para sellar el juramento, el sacerdote consignaría por escrito estas maldiciones y las disolvería en las aguas amargas, transfiriendo el poder de la maldición al líquido. Luego, se las haría beber a la mujer, para que las aguas portadoras de maldición entren en ella y le provoquen amargura. Después de este acto, el sacerdote tomaría la ofrenda de cebada de las manos de la mujer, la presentaría ante el Señor y quemaría un puñado como memorial sobre el altar. Finalmente, la mujer bebería las aguas. El desenlace era claro y dramático. Después de darle a beber el agua, si la mujer se ha deshonrado siendo infiel a su marido,
las aguas que entren en ella le provocarán amargura. Su vientre se hinchará y ella se volverá estéril. Así, la mujer quedará como ejemplo de maldición en medio de su pueblo. La hinchazón del vientre y la esterilidad serían la señal visible de su culpa, un juicio divino que la expondría públicamente. Pero si no se ha deshonrado y es pura, quedará inmune y podrá tener hijos. Si era inocente, las aguas no le causarían daño alguno. Su cuerpo no reaccionaría y su capacidad de concebir hijos sería una prueba de su pureza, restaurando su honor y la confianza de su esposo. Este era el ritual para los casos de celos, una medida extrema para una situación extrema. El marido, al someter a su esposa a este juicio divino, quedaba libre de culpa, pues había buscado la verdad a través del método establecido por Dios. La mujer, por su parte, cargaría con su propia culpa o sería vindicada por la intervención divina. Era un testimonio del Dios que ve lo oculto y trae la verdad a la luz, manteniendo la santidad del matrimonio y la justicia en la comunidad. Estas leyes, dadas hace milenios, nos ofrecen una ventana a la profunda preocupación de Dios por la santidad, la justicia y la verdad en la vida de su pueblo. Desde la pureza del campamento que albergaba su presencia, hasta la reparación de los daños causados entre los hombres y la resolución de las más íntimas y dolorosas sospechas matrimoniales, cada mandamiento buscaba establecer un orden divino. No eran solo reglas, sino principios que guiaban a Israel hacia una vida que reflejara el carácter de su Dios, santo, justo y veraz. Nos recuerdan que la fe no es solo una cuestión de creencias, sino de cómo vivimos, cómo tratamos a nuestro prójimo y cómo mantenemos la integridad en todas nuestras relaciones.